eh, estábamos dando un concepto general de lo que es administración. Pero ahora sí vamos a empezar con hablando de la administración y la iglesia. Bien, la administración, nosotros ya hemos visto que ella busca la mejor eficiencia y eficacia. Puede ser de una empresa, ministerio, iglesia, en donde la eficiencia significa hacer correctamente las cosas y eficacia significa hacer las cosas correctas. Entonces, ahí están las dos palabras. Ya es muy interesante eso. ¿Qué es eficiencia y qué es eficacia? La eficiencia es hacer correctamente las cosas y eficacia es hacer las cosas correctas. Y ya hemos visto la importancia de la administración en varios sectores de la sociedad, las organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la administración consiste en darle forma de manera consciente y constante a las iglesias. Todas las iglesias obviamente cuentan con su pastor o líder para alcanzar las metas. Y este estudio trata de cómo se administran las iglesias. Entonces, en concreto, de cómo los pastores pueden servir a sus iglesias para establecer y alcanzar sus metas. En este proceso, los pastores pueden marcar el tono influyendo en la actitud que adoptan los feligreses ante su iglesia. Entonces, muchas cosas también dependen de cómo la iglesia, ahí está la cosa, como vimos es un proceso y esto puede estar influyendo en la actitud que adoptan en sus iglesias. Vamos, entonces ya vimos un poco de lo que es la eficiencia, la eficacia, pero también dentro de cuando se habla de la eficiencia, por ejemplo, la eficacia implica elegir las metas acertadas. Un gerente o pastor que elige una meta equivocada es un líder ineficaz, aun cuando su producción sea grande y eficiente. Ejemplo, y eso se encuentra mucho, iglesias grandes y desordenadas. Eficacia es completar las actividades para conseguir las metas de la organización con todos los recursos disponibles. Se define como hacer las cosas correctas. Ahora, antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, lamentablemente a veces hay eficiencia y no hay eficacia o viceversa. Nosotros ya vimos algunos principios, vamos a ver los principios fundamentales de la administración. Entonces, hay principios. Esta palabra principio viene del latín principium, que significa fundamento o inicio. Los principios constituyen el punto de partida, la idea rectora o regla fundamental de la conducta. En el sentido lógico, el principio es un concepto central, es el fundamento de un sistema. Es por eso que todo en la vida, todo, la familia, la iglesia, la sociedad, somos regidos por principios.
Los principios administrativos son lineamientos fundamentales necesarios para desarrollar y posibilitar el funcionamiento de las etapas del proceso administrativo. Constituyen la plataforma de operación, proveyendo orden y uniformidad. Entonces, cuando nosotros partimos de esta premisa, debemos entender que antes de plantear el curso de acción del proceso administrativo, es imperativo tener claros los principios que gobiernan el mismo. De otro modo, no se posibilitará determinar en cuál de todas las etapas se ha errado. Ahora vamos a ver estos principios, lo que se plantea en la administración. Hay varios, voy a empezar con la letra A, división del trabajo. La división del trabajo significa cuanto más se especializan las personas, tanto mayor será la eficiencia para realizar el trabajo. Letra B, autoridad. Los gerentes deben girar órdenes para que se hagan las cosas. Aunque su autoridad formal les otorgue el derecho de mandar, los gerentes no siempre lograrán obediencia, a no ser que también tengan autoridad personal. El papel de la autoridad es muy importante. Letra C, disciplina. Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen a la organización. Letra D, unidad de mando. Cada empleado, estamos usando el término secular, ¿ya? Cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona. Letra E, unidad de dirección. Es cuando las operaciones de la organización con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Imagínense si hay diversos planes y diversas personas ordenando las cosas. La cosa no funciona. Letra F, subordinación del interés individual al bien común. En cualquier empresa, los intereses de los empleados no deben tener más peso que los intereses de la organización entera. Y si nosotros traemos esto para la iglesia, podríamos decir que los intereses de los miembros no deben tener más peso que los intereses de la iglesia. Porque muchas veces se coloca mucho de lo personal en las cosas de la iglesia, y no es así. No es así. Mis problemas, mis dificultades, yo no puedo hacerlos, ellos no pueden tener más peso que los intereses del reino de Dios. En otras palabras, entra la remuneración, esto ahí estamos hablando de la parte secular. Letra H, centralización. Al reducir la participación de los subordinados en la toma de decisiones, se centraliza. Al aumentar su papel en ella, se descentraliza. Jerarquía, letra I, que es importantísimo también. J, orden. Letra K, se llama equidad. Los administradores deben ser amables y justos con sus subordinados. Son normas, principios para una buena administración, que podemos adaptarlo a la administración de la iglesia. Estabilidad del personal, otro ejemplo. Letra L. M, iniciativa. También es importante cuando los subordinados deben tener libertad para concebir y realizar sus planes, aun cuando se pueden presentar algunos errores. Iniciativa.
Espíritu de grupo, esto dispensa comentario, letra N. Entonces, aquí vimos algunos. Ahora, pasos para establecer una iglesia. Ahora sí estamos entrando en el meollo del curso. Pasos para establecer una iglesia. Entonces, número 1, planificación. ¿Cómo se establece una iglesia? Entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que podemos hablar. Se deben reunir a los supuestos participantes. Es la primera cosa dentro de la planificación. Segundo, se deben seleccionar los fundadores. Tercero, se deben analizar las aportaciones económicas a la obra. Cuarto, se deben organizar los ingresos para que sean más que los egresos. Quinto, se deben expresar todos los pro y contra antes de una decisión. Sexto, se deben respetar las ideas establecidas para la nueva iglesia. Entonces, cuando esta planificación llega, se debe tener la localización del lugar con todos los gastos que la obra ocasione, que es una cosa también importante. ¿Dónde nos vamos a reunir? Un ejemplo. Ahí, esto es la planificación. Número 2, la inauguración. Primero, se debe realizarse después de 2 o 3 reuniones con los fundadores. Segundo, se debe contar con la aprobación y participación de la iglesia madre. Es la iglesia que está generando a la nueva iglesia. Tercero, se debe realizar publicidad en el sector de ubicación, obvio. Cuarto, se debe proyectar el éxito a través del porcentaje de almas ganadas. Esto es para la inauguración. 3, la normalización. Primero, se debe comenzar a organizar. Ahí tenemos 2 puntos. Se deben delegar responsabilidades. Se deben seleccionar a los oficiales y personal de trabajo. Se debe tener la realidad de lo que será la iglesia después de 6 meses. También se debe tener control estadístico. Es muy importante. ¿Con cuánto empezamos? Con 10. ¿Y ahora cuántos somos? 20. Wow. Ahí, entonces, esto ayuda a detectar fenómenos y anomalías de la iglesia. Y ellas son seguras. Es seguro que habrá problemas, habrá anomalías, habrá dificultades. Se debe tener mucho cuidado con las pruebas de los primeros meses. Entonces, ahí es un ejemplo para aquellos que un día van a organizar una iglesia. Entonces, los pasos. Ahora viene el crecimiento. Primero, se debe tomar mucha observación del trabajo. Primero. Segundo, se debe realizar un buen método de crecimiento y ejecución. El pastor como líder, ahí viene el pastor como líder del crecimiento. Él debe visualizar el crecimiento a través de las almas ganadas. Debe motivar a la congregación a la evangelización. Debe enseñar a la iglesia a ofrendar. Debe enseñar a la iglesia a ser constante. Debe enseñar a la iglesia la sana doctrina.
debe mantener buenas relaciones con la iglesia madre, debe enseñar a la iglesia a amar a Jesucristo, debe tratar de ser el ejemplo en todo. Y también el pastor debe tener seguridad en cuanto al llamamiento de Dios, considerar la constancia en lo que emprenda, considerar las bases o puntos de apoyo, con que contamos, con quienes contamos. Es muy importante, porque nadie puede hacer nada solo. Tener disposición y mucha fe. De igual manera, debe tener una visión muy clara y esto lo llevará a determinar el sector específico y tener un grupo específico. Entonces, también debe haber un enfoque verdadero sobre la visión y otra cosa que también es importante, ser originales. Entonces, son pasos, son datos para aquellas personas o aquellas iglesias que pretenden incluso abrir nuevas iglesias. Y cuando seguimos a algunos pasos ordenados, la cosa tiende a resultar bien. Ahora, otra cosa que es muy importante, las finanzas de la iglesia. Y cuando hablemos de finanzas, una de las primeras cosas es el presupuesto financiero. La importancia, generalidades de los presupuestos. Los presupuestos son herramientas administrativas consideradas como de las más importantes en la planificación de las actividades de una empresa o iglesia. Para un periodo, sigo grabando acá, que estoy también grabando esta clase. Ahí. Entonces, siguiendo acá, repito, es una suposición previa de las necesidades futuras, arreglado ordinariamente y que abarca alguna, o todas actividades de una empresa por un periodo definido. Aquí hay citas de otros autores que definen bastante la importancia del presupuesto. Hay varias teorías, hay varios principios para que se tenga un buen presupuesto, ¿ya? Ahora, hay una importancia de la formulación de un presupuesto. Ahí viene la pregunta, ¿por qué es necesario un presupuesto? Respuesta, porque existe un gran número de negocios que tienen grandes dificultades financieras, particularmente aquellas que afectan a negocios pequeños que parecen proceder de fallas en la planeación. Esto no quiere decir que todos los quiebres en los negocios pueden ser evitados al hacer el uso de los presupuestos, pero se podría evitar un gran número de ellas. La verdad, en el mundo de los negocios, ya está comprobado que los quiebres que se producen cuando una empresa entra en quiebra es por dos motivos. Estoy hablando de empresas. Es justamente la falta de carácter de sus administradores y falta de un buen presupuesto. No saben qué hacer y de ahí vienen los problemas. Casi todas las decisiones de los negocios involucran un elemento de pronóstico. Así, si decidimos elevar el precio de un producto,
estamos haciendo cierta suposición acerca de la reacción futura del mercado por medio del incremento de los precios. Entonces, el presupuesto es importante para lograr tres objetivos: organización, coordinación y control. Entonces, por eso que es importante. Yo no puedo, simplemente, yo no puedo gastar todo el dinero que recibo. Es imposible, aunque yo quiera, porque hay personas que simplemente llegan y compran, gastan, viajan y se acabó el dinero. Y no es así. El presupuesto ayuda a organizar, a y la organización es una de las funciones más importantes de la administración a alto nivel. Yo se está dedicando mucho, y doy gracias a Dios por eso, respecto al presupuesto. Aquí es como una clase de economía, pero yo encuentro bastante importante. Voy a saltar un poquito. Aquí está la clasificación de los presupuestos, los asignados y los flexibles. Vamos a ver rápidamente. Los presupuestos asignados son característicos de las dependencias gubernamentales. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Se establece una cantidad fija con relación a la dependencia y los aumentos de los gastos sobre esa cantidad podrán hacerse solamente bajo la autorización de asignaciones suplementarias. Esto es para grandes empresas, gobiernos, porque si así no fuera, wow, la pobreza estaría dominando. Y los presupuestos flexibles que son usados son característicos de empresas privadas, de comercio, industria. Ellos se acomodan a sus necesidades, pues incluyen elementos que se adaptan a las variaciones de las estimaciones de ingresos o egresos proyectados. Y por ahí va, hay números acá, hay ventajas y desventajas. Yo voy a saltar un poquito para que podamos, este texto dedica una buena parte al presupuesto. Voy a saltar un poquito. Por ejemplo, dentro de la iglesia, de la administración de la iglesia, yo voy a entrar hoy día, a partir de hoy, de este momento, en algunas cosas que son importantes dentro de una iglesia. Por ejemplo, el control estadístico de membresía. ¿Qué es esto? Este permite saber cuántos miembros posee la iglesia. Ahora bien, dependerá del tamaño de la iglesia para la utilización de dicho formato. El mantener el control de membresía permitirá el reconocimiento de los miembros, su ubicación o dirección de vivienda, para así poder determinar en algún caso, por ejemplo, el poder visitar al miembro, ejemplo. Así también este control, el control, permitirá administrar administrativamente, poder evaluar el sostenimiento financiero y proyectar diferentes actividades sociales con enfoque eclesiástico. Entonces, creo que al final de este trabajo hay los modelos de control, etc. ¿Quiénes deben estar en este control? Bien, los miembros que se han convertido a Cristo y tienen un tiempo prudencial de 3, 5
o más meses, de ser constantes en la iglesia, de participar en las actividades eclesiásticas y principales de la iglesia. Muchos optan por sacar su membresía del listado general de servidores. Esto debe de tener mucho tacto evaluativo, ya que el equipo de servidores no precisamente son todos los miembros. Hay miembros que mantienen una constante asistencia a los servicios y no precisamente son servidores. Entonces, aquí nuestra iglesia tiene este control acá. Y la iglesia, con eso, la iglesia se proyecta, incluso económicamente, porque sabe cuánto aquella persona, y obviamente es una cosa que es de carácter sigiloso, está siempre guardado, no, nadie va a estar accediendo a estas informaciones de los miembros de la iglesia, pero es para que la dirección de la iglesia sepa más o menos con quién se puede contar. Y acá tenemos hay un ejemplo muy interesante que eso siempre hablo. Ningún servidor aquí podrá servir si no entrega su diezmo. Entonces, eso va del miembro de la persona que sirve, por ejemplo, como ujier hasta el púlpito. Si esa persona no, no diezma, esa persona no puede tener ningún cargo en la iglesia. Sea profesor de niños, de escuela dominical, no se puede, no se puede. Ya, entonces, cada uno sabe y tenemos un buen número de personas que diezman. A los nuevos, a los nuevos miembros que llegan, que se convierten, se les enseña la importancia del diezmo. Y aquí tenemos como letra B, y ya llegando casi al final, el control estadístico de diezmo y ofrendas. En este formato puede observarse el movimiento de los ingresos principales de la iglesia, diezmos y ofrendas. Este control permite determinar las proyecciones o presupuestos para el futuro próximo. De mantener este control depende las inversiones, los endeudamientos de la iglesia, la forma de adquirir préstamos y su capacidad de pago. La mayoría de entidades financieras piden que se demuestre por un tiempo definido los ingresos principales y fijos de las iglesias. Esto pasa acá en Brasil, pasa en muchos otros países. A estas entidades de este control les permite asegurarse el pago de las cuotas del préstamo a otorgar. Porque ¿cómo se va a hacer un préstamo si no se tiene? Y aquí hay otras cosas que nosotros vamos a, a, a seguir en la próxima clase.